Y ahora en este último bloque de El Ágora en Radio Nacional nos toca conversar con Mariano Arzuaga, que es el segundo candidato a concejal por el Frente de Todos en Bahía Blanca y a quien ya mismo saludamos. Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Juan Igorino te saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. ¿Cómo estás, Juani? Muy bien, yo. Bueno, Gracias por el llamado. no, por favor, un gusto como siempre, Mariano, conversar con vos. Bueno, son unas semanas que han sido bastante complejas para el oficialismo, para el Frente de Todos, después de las PASO. Al día siguiente, ese lunes, ¿no? Parecía que el panorama electoral de cara a noviembre estaba muy difícil. Hoy pareciera que las cosas han tomado otro color, me parece, esto a partir del relanzamiento del gobierno nacional, del cambio de gabinete a nivel provincial. ¿Cómo has vivido estas semanas de tensiones y cambios, Mariano? Bueno, en principio, como lo acabas de describir, recibiendo el sopapo o el maderazo en los dientes, como yo le digo. Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí. Pero la verdad es haciéndolo con un ejercicio que se lo recomiendo a mucha gente, que es con muchísima humildad. Es decir, recibimos el cachetazo, no solo tomamos nota del resultado, de lo que nos quisieron decir, sino que nos pusimos a trabajar inmediatamente. Es decir, ese duelo o ese dolor, por lo menos en el caso mío, de mis compañeros y mis compañeras, duró 2 o 3 días, hasta que empezamos a poder como separar las cosas, ¿no? Separar, digo, porque si bien yo siempre digo que yo me hago cargo de absolutamente todo lo que tenga que ver con nuestro gobierno o con nuestro espacio político. Sí. Pero no puedo dejar de separar, es decir, hay muchas cosas que a nosotros, por ejemplo, que somos, en mi caso, candidato concejal, me exceden, más allá de que me guste hacer el análisis, claro. Me exceden porque, qué sé yo, a todos nos gusta, viste, yo siempre te digo, a todos nos gusta hablar de los problemas macro de la política nacional, sí. Pero la verdad es que nosotros tenemos que volver a la cancha, y ya lo hicimos, habiendo hecho una autocrítica de qué pasa en la ciudad, de por qué los vecinos decidieron en gran medida no votar, y bueno, a mí lo que se me dibuja en primer lugar, sí. Es que me gusta pensarlo así, de que los vecinos y las vecinas se han convertido en un electorado mucho más inteligente de lo que la política cree. Ajá. Es decir, analizo esto viendo los números los números que dicen que Cambiemos, que nos pegó una paliza bárbara, no sacó ni un solo voto más de los que tuvieron cuando perdieron en la elección anterior. Sí. Es decir, que eso que tanto se analizó a nivel nacional, provincial y local también, de que los vecinos y las vecinas decidieron no ir a votar para no votarnos en contra. La verdad es que, siendo muy optimista, es una muy buena lectura, y los números nos acompañan en esa lectura. Lo que no podemos ser soberbios nosotros, para mí, es en no ejercitar esa humildad que te digo, en corregir, a ver en qué fallamos, es decir, en qué fallamos, en qué no pudimos comunicarnos con los vecinos, para que sientan que en la política no somos todo lo mismo, que los espacios proponen cosas diferentes, o simplemente que en muchos casos, y nos lo están haciendo saber ahora, que lo que querían era que estemos más cerca, que nos sentemos, que nos miremos a la cara, que los escuchemos, que tomemos nota absolutamente de las necesidades más urgentes, que no son las que están llegando y que probablemente tarden un cachito, pero bueno, lo que nos reclaman y nos demandan es que estemos ahí, sentados con ellos, escuchándolos, viendo la cantidad de necesidades urgentes que tienen fundamentalmente los barrios más postergados de Bahía. Bien, bien. Claro, porque uno ve que, digamos, a nivel nacional el oficialismo puede hacer cambios en el gabinete,
anuncios de gobierno, lo mismo a nivel provincial, pero digamos el Frente de Todos a nivel bahiense, a nivel local, siendo oposición, por ahí está en una situación diferente. Yo pienso, ¿no te parece que comunicacionalmente el Frente de Todos acá le faltó hacer hincapié en qué es lo que se hace, qué es lo que se pone en juego en estas elecciones locales? Digo, concretamente la posibilidad de la continuidad de que el Consejo Deliberante siga siendo una escribanía del intendente. Yo escucho muchos candidatos de estas terceras fuerzas, como se le dice colectivamente, que expresan que quieren ser una voz nueva en el Consejo Deliberante. Yo no sé si el problema es que falta una voz nueva o si hay una sola voz que grita y tapa todas las demás. No, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que pasa es que yo volví a la cancha, como me gusta decir, el viernes pasado. Y tuve la posibilidad de sentarme a charlar en rueda de vecinos ya directamente, ya no de instituciones, sino de vecinos cara a cara, como te digo, ¿no? Sí. Con esta autocrítica que hemos hecho. Y lo que me sucede es que también, si bien yo te decía que me hago cargo y asumo que las políticas que el gobierno nuestro viene tomando están dando números alentadores en la reactivación de muchas actividades, sí. Cuando vos te sentás en esas ruedas de vecinos, donde hay vecinos que tienen un problema que es urgente, Juaní. Urgente, ¿qué quiere decir? Estábamos sentados, y te voy a nombrar a alguien a quien vos conocés, que es el cordobés, es el de Villa Esperanza. Exactamente, sí. El presidente de la Sociedad de Fomento. Nos sentamos con 20 y pico de vecinos alrededor, a muy poquitos metros del arroyo Napostá, donde hace 3 años aproximadamente, el municipio, con la promesa de que les iba a limpiar el arroyo, para que el agua corra mejor y no hayan cosas estancadas y un montón de cosas, sacó toda esa mugre y la dejó tirada ahí al costado, prometiéndoles, por ejemplo, que lo iban a retirar, que lo iban a parquizar, que eso se iba a convertir en... Bueno, sí. Cuando vos te cuentan eso y estás parado mirando exactamente lo que te están contando, es muy difícil poder hablarle a los vecinos de la relación de fuerzas dentro del Consejo Deliberante y de las mayorías automáticas. Porque los vecinos lo que quieren es que vos hagas algo y saques eso inmediatamente, porque sus chiquitos están corriendo alrededor de la mugre y de la contaminación. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, acompañar desde ya en el reclamo, ponernos a disposición de todo lo que se pueda hacer, y si podemos, dar alguna explicación del funcionamiento por ejemplo, de cómo funcionan la relación de fuerza dentro del Consejo Deliberante y de qué posibilidades tenemos nosotros de que algún funcionario municipal nos pueda hacer caso, siendo oposición, en algún reclamo de estos barrios. Inmediatamente después de Villa Esperanza nos fuimos a otro barrio que se llama Los Patricios, que ni siquiera existe en el mapa. Y no son 20 o 30 familias, son 140 familias, que cuando charlábamos con ellos a vos se te desgarra el alma, porque los reclamos que te hacen son urgentes, no son ni siquiera de mediano plazo, son urgentes. Entonces, a nosotros nos queda, no nos queda más que ir, escuchar, poner la cara, que nos demuestren su enojo con la política en general, pero ponernos a disposición, y a disposición de lo que se pueda, que es lo que nosotros estamos tratando de hacer, de tomar nota, de ir, de acompañar, y no de acompañar en el enojo, porque nosotros no hacemos lo mismo que nos hacen. No acompañar en el enojo, sino acompañar en el reclamo, tomar nota exactamente, e ir después hasta las últimas consecuencias para tratar de que alguna gestión en el municipio sea escuchada por nosotros y por los vecinos, para ver si podemos cambiar un poquito las cosas. Y lo que sí yo me he animado a hacer es pedirle, por favor, a todos estos vecinos y vecinas que nos acompañen, los que no nos acompañaron con el voto, los que no fueron a votar porque no querían votar en contra. Ahí sí me animé yo a acelerar un poquito más y a decirles que por favor tengan en cuenta de que antes que esta pandemia hubo otra y que no podemos volver tanto para atrás. Entonces que sepan que con nosotros pueden contar, que vamos a estar a disposición, pero que por favor no cometan el error, porque además
de todo esto, el gobierno de Gay se ha envalentonado de una manera con la cantidad de votos que sacaron, es que es como que ellos sienten que su tarea está legitimada por el voto popular, y que de alguna manera lo es, pero ese voto popular es ni más ni menos que menos de la mitad de la ciudad, y la otra mitad está a los gritos. Entonces, la tarea que tenemos por delante en la campaña va a ser muy humana, muy de, como te digo, persona a persona, cara a cara, escuchando mucho. Sí, me permito hacer una reflexión con esto que has dicho, este barrio que has comentado, que bueno, para quien nos escucha y que por ahí no conoce la periferia de nuestra ciudad, son situaciones que abundan, ¿no? La de los asentamientos, y muchos de ellos, como bien vos decías, Mariano, no figuran en el mapa, y me imagino que no deben estar en el radar de los funcionarios. No lo están. De hecho, recién salgo de una reunión con Karina Pizarro, a quien vos conocés, sí, que es gerenta de ANSES, porque intenté por mis propios medios tratar de buscarle aunque sea una identificación a todo esto, y es muy difícil porque en el RENAVAP, que es en el registro de barrios populares, sí, ni siquiera estos barrios figuran ni existen. Ajá. Entonces es nuestra misión y nuestra tarea urgente, en eso sí podemos acompañar a los vecinos y ayudar en soluciones inmediatas para que todas esas familias estén y entren dentro del radar del Estado lo antes posible, porque de esa manera sí los vamos a poder ayudar con distintos programas que están hoy en marcha, tanto del Ministerio de la Producción, del ANSES mismo, del Ministerio de Desarrollo, pero necesitamos visibilizarlos, y en eso estamos dispuestos a acompañar a cada uno de los vecinos y vecinas a hacer. Bien, y sacando, ¿no?, estas situaciones más que especiales de vulnerabilidad, de barrios que, como vos decías, están fuera del mapa, fuera de cualquier radar del Estado, por ahí en lo que es la periferia, en lugares donde hay vulnerabilidad, vos bien nombrabas el barrio Esperanza, pero tantos otros de nuestra ciudad, que es muy grande, que tiene una periferia muy populosa. ¿Cómo está la cosa, Mariano, vos que la recorres más? Digo, la situación... Saliendo de la periferia, decís vos. Sí, en los barrios de la periferia, pero concretamente por esto te quiero preguntar. Sabemos que hay gente que muchas veces está en la informalidad, que trabaja de changas, y que con el tema de la pandemia, bueno, estaban pasando una situación muy difícil. Vos hablaste de los números de la economía, en un bloque anterior lo estuvimos repasando. Esto se da más en los sectores formales, después vuelca, ¿no?, en la informalidad. Te quería preguntar eso, si se está viendo un poquito más de la changa, el mango en los barrios de nuestra ciudad. Mirá, si te digo la verdad, no es lo que nos dicen a nosotros, porque yo en esto entiendo a los vecinos, y quizás yo haría lo mismo que ellos, que es aprovecharnos cada vez que aparece un político en un barrio para decirle 4 frescas en la cara. Entonces, ese termómetro, que es el que queremos que empiece a aparecer, lo vamos a empezar a poner con mucha prudencia para que los vecinos nos vayan contando cosas. Por ahora, lo que estamos viendo es que nos tiran con su enojo, aunque sí, es cierto, agradecen el tema de la salud, sí, agradecen que se haya cuidado, pero bueno, en definitiva es como que termina siendo que, che, no hablemos más del tema de la salud porque eso es lo que nos llevó a la derrota. Yo no creo que sea así, tan así por lo menos. Nosotros vemos un agradecimiento aún en los sectores más postergados, pero como te digo, en segundo término lo que aparece es el reclamo por la necesidad inmediata, ¿no? Que te digo también, ese reclamo por la necesidad inmediata tiene que ver mucho más con temas municipales que con temas de gobierno provincial y nacional. Ni siquiera tiene que ver con la economía o la macroeconomía, ni siquiera con esto de que han aparecido buenos números de reactivación incluso en la economía informal con el tema de las changas. Pero sí tiene que ver con que vamos nosotros, y ellos no tienen por qué identificar un espacio del otro, sí, vamos nosotros desde la política, y enseguida te dicen la calle, el pozo, el arroyo, la luz. Es decir, cuando vos haces la cuenta, el 95% de los reclamos tienen que ver con lo municipal. Entonces, cuando vos querés hacer tu análisis desde el punto de vista político o electoral, si querés, te cuesta mucho identificar. Porque vos
tampoco te podés poner a dar clase a esos vecinos que la están pasando mal claro. sobre la diferenciación entre distintos espacios políticos o distintos estamentos de los gobiernos provinciales, municipales y nacionales. Entonces, por el momento estamos tomando nota, acompañando, pensamos ir una y otra vez a cada uno de los lugares para que los vecinos sepan que estamos y que estamos para quedarnos, y que en gran parte de esos lugares ya estábamos y estuvimos siempre, no pasamos como el cometa cada 50 años. Claro. Entonces, nada, eso. Bien. Y ahora, bueno, el jueves pasado, si no recuerdo mal, es que comenzó de vuelta la campaña. Ahora, como vos bien me decías, el viernes estuviste en una actividad, si no me equivoco, hoy a la tarde tenés otra. Contanos cómo están, más allá de lo que nos has contado del viernes, cómo es el cronograma de actividades, reuniones con vecinos, con entidades, qué más tienen planeado hacer desde el Frente de Todos, por lo menos en estos próximos días que se vienen de campaña, que son los primeros en este reinicio de cara a los comicios generales. Mira, fundamentalmente lo que te decía, es decir, todos, no solo los candidatos, sino yo lo vi con mucha alegría porque, por ejemplo, el viernes ya fuimos a actividades con Carlos Quiroga, que si bien es candidato a diputado, él es concejal actualmente, y a mí me parece muy importante ser acompañado por los concejales en actividad. Sí. Es decir, que vamos a duplicar y a triplicar primero la cantidad y la fuerza, para poder llegar a la mayor cantidad de lugares posible lo antes posible. Y cambiar un poquito esa modalidad por ahí que teníamos de reunirnos con tantas instituciones, seguir haciéndolo, pero lo que vamos a tratar de llenar la agenda de reuniones con vecinos de todos los barrios de la ciudad. Y no solo con los barrios, sino que lo que nosotros queremos también poner en valor son la cantidad de políticas públicas que lamentablemente no se promueven ni se difunden en la ciudad, que tienen que ver, por ejemplo, yo me estuve interiorizando bastante en una reunión el viernes pasado. Me reuní con la Asociación de Pequeñas Economías del Sudeste, que no sé si lo conoces, es una asociación APESO. Sí, conozco. Nos reunimos con dirigentes de APESO, con Fernando Herrera, Miguel Pellegrina, con Ezequiel Viola, y bueno, me puse al tanto de un programa espectacular que hay de la provincia de sostenimiento económico para todas aquellas que tengan actividades micro pyme, monotributistas. Es un programa que ya la provincia lo tiene instrumentado, pero ahora le vamos a dar mayor fuerza para que todas esas personas, que no son pocas en Bahía, puedan recibir un ingreso por única vez, pero sin obligación de devolverlo a la provincia, que va de entre 40 y 150 mil pesos. Es un aporte más que interesante y es para aquellas actividades que hayan sido, por supuesto, castigadas por la pandemia. Es lo único que tienen que justificar. Después, por supuesto, tienen que estar dentro de alguna actividad formal, porque es el quit es el único requisito, es decir, tener un monotributo o un quit como para que el gobierno de la provincia los identifique y les haga ese aporte. Es un dato no menor, ya APESO cuenta ya con un listado de aproximadamente 1.300 micropyme o personas directamente con actividades individuales. Es un montón. Que es un montón de gente y es un montón de dinero que va a venir muy bien. Y así como esa hay otros programas que también me estuve interiorizando, como por ejemplo el de Mi Pieza, que es para la construcción, que ahí lo estábamos hablando con Karina también, porque es creo que se instrumenta desde el ANSES. Así que con todas esas políticas públicas también vamos a salir a la cancha, como te digo, para que bueno, en cada lugar donde vayamos y pueda aplicar alguna de esas políticas públicas, estamos nosotros como promotores de ellas, y bueno, y hacer llegar soluciones a la gente que no tienen que ver exclusivamente con lo electoral, pero lo vamos a utilizar como vehículo para difundirlas y promoverlas, porque si no, del otro modo nos cuesta mucho trabajo. Claro, porque muchos de estos programas que vos decías
acá no se conocen en el ámbito y bueno, local. ese es el gran problema, Si vos me preguntabas a mí por qué nos pisan la manguera de la comunicación con ese tema, la verdad es muy difícil. Es decir, es tan difícil como entender por qué, por ejemplo, Cambiemos se opone a la sanción de la ordenanza de alcohol cero. Es decir, yo no puedo encontrar a alguien que me explique por qué se opondría a eso, y sin embargo es un tema que sigue ahí durmiendo. No lo sabemos, pero son esas cosas que vos me decís. ¿Quién se opondría a difundir una política pública que promueve el gobierno de la provincia de Buenos Aires para inyectar dinero en personas o micropymes que la hayan pasado mal durante la pandemia, y sin embargo hay personas que se oponen? Sí. Vos decime, ¿quién se podría oponer a una ordenanza que por el tema de la alcoholemia? Y vos decís, claro, no, claro. a nadie. Sí. Bueno, y sin embargo, ¿y por qué? Bueno, son motivos políticos que hay de fondo. Lo mismo sucede con la ley de etiquetado frontal, que mañana no darían. No me quería ir tan a lo nacional, pero hoy lo estuve haciendo en mi cuadernito, la comparación exacta de lo que acabas de decir. Es decir, ¿quién podría oponerse a que en una etiqueta de un producto que compramos nos diga exactamente qué es lo que están consumiendo nuestros hijos o nosotros mismos? Y sin embargo, bueno, ahí por ahí entran algunos lobbies que son mucho más grandes, sí, y más difíciles de identificar para uno de a pie como nosotros. Pero vos decís, acá en la ciudad, con la cantidad de accidentes y muertos que tenemos por cuestiones de alcoholemia, ¿cuál es la razón? Que no la podemos lograr, no podemos lograr escuchar la respuesta. Coincido plenamente, Mariano. Un gusto por esta charla. Siempre es lindo tenerte acá, conversar con vos. Ayudás también a ampliar perspectivas. Así que te agradezco. Juaní, y espero poderte tener de acá en el piso en las próximas semanas, algún día de estos. Por supuesto, le pedimos permiso a Cami y allá estaremos. Bueno, dale. Te mando un fuerte abrazo y mucha suerte en esta nueva campaña que estás empezando. Gracias, Juaní. Abrazo. Hasta luego. Un abrazo fuerte.